Hola, siguiendo con el curso de Introducción a Linux, bueno, una de las cosas que os interesaría saber es cómo funciona un poco VirtualBox, ya que estamos utilizando un gestor de máquinas virtuales. Entonces, fijaros que esta de aquí estas son todas mis máquinas virtuales y yo concretamente estoy usando esta de aquí. Si voy a detalles, fijaros que aquí en configuración tenéis un apartado donde podéis ver todo lo que ya hemos ido haciendo, ¿no? El nombre de la máquina, donde se copian las instantáneas, las descripciones, etcétera. Entonces yo ahora aquí lo que quiero que veáis es dónde está esta carpeta de aquí. Esta carpeta de aquí, yo estoy usando Linux, no estoy usando Windows. Supongo que la mayoría de vosotros estaréis utilizando Windows, pero en Windows también tenéis una carpeta personal, que es la carpeta C-Users y el usuario donde vosotros tenéis creado esta carpeta. Pues en esta carpeta personal siempre vais a encontrar esta carpeta que es VirtualBox VMS, ¿vale? Entonces, si vais aquí, yo aquí tengo la carpeta con todas mis máquinas virtuales, ¿vale? Y esto conviene que lo sepáis localizar, porque aquí hay elementos que os serán de mucha utilidad para hacer copias de seguridad, etcétera. Entonces, si os fijáis, aquí, si yo voy a almacenamiento, este es el disco duro que he creado cuando he hecho mi máquina virtual. Podéis ir al vídeo correspondiente. Y si os fijáis aquí, en ubicación, os da la ruta de donde se guarda mi máquina virtual. Si estáis en Windows, aquí, en amarillo, os saldrá otra ruta, ¿vale? Esto de aquí lo podéis copiar como una ruta, ¿vale? Entonces, podéis venir aquí, sacar un control L, yo lo saco con control L en Windows, si hacéis clic, os sale esta ruta de aquí, y si esto lo pegáis, fijaros que os copia la ruta de donde está vuestra máquina virtual. Ahora aquí, si queréis ir a la carpetita, tendríais que quitar esto, porque esto es un fichero, ¿vale? Entonces, si yo quito esto, fijaros que voy a la carpeta de mi máquina virtual, ¿vale? Y aquí hay una serie de cosas que tenéis que ver. Una, la que más me interesa, es este fichero VDI, que si os fijáis tiene un tamaño de 4 gigas, ¿vale? Pues si yo cojo este fichero de aquí, lo copio y me lo llevo a un disco duro USB, yo ahora por ejemplo aquí tengo un disco duro USB, si lo enchufo y me lo llevo, pues podría hacer una copia de mi máquina virtual. Perdona, del disco duro, ¿vale? Esto es importante, esto es como escogieseis el disco duro y lo copiaseis, ¿vale? Por ejemplo, yo lo puedo copiar y me lo puedo llevar, por ejemplo, a la carpeta de documentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí lo copio. Entonces, ¿veis? Aquí se está copiando este ficherito. Entonces, aquí en este momento estoy copiando mi máquina virtual, ¿vale? Entonces, ahora vuelvo a la carpeta de la Debian, ¿vale? ¿Veis? Ya he hecho una copia de esta máquina virtual. ¿Por qué es útil esto? Pues porque si yo necesito una Debian para hacer cualquier otra cosa, no sé, para hacer... Y ahora voy a hacer una máquina virtual con entorno gráfico, por ejemplo. Pero yo quiero hacer una máquina virtual para que sea un servidor web para montar WordPress. Vale, pues con esta copia, que es la copia básica, porque solo me he conectado por SSH y he ejecutado un comando, entonces tengo una Debian que ocupa 4 gigas y la tengo congelada para luego hacer otras máquinas virtuales, ¿vale? Y ya no tengo que hacer toda la instalación, porque las máquinas virtuales básicamente lo que tenemos son ficheros, ¿vale? Bien, esto para empezar. Os recomiendo que siempre localicéis el VDI, yo lo digo así, el VDI de vuestra máquina virtual. Cuando a mí me oigáis, haz una copia de tu VDI, es el VDI de la máquina virtual. Por ejemplo, yo aquí tengo una máquina virtual que uso para los cursos de Python. Si me interesa hacer una copia de esta máquina virtual, pues me voy a la carpetita de mis máquinas virtuales, que esto es otra manera. ¿Veis? Es el Windows 11 Python, que sería, por ejemplo, esta carpetita de aquí. Esta carpetita es la que está ligada a esta máquina virtual. Si yo entro en esta carpetita, fijaros que tengo aquí un VDI. Vale, pues si yo me copio este VDI que ocupa 32 gigas, fijaros la diferencia, ¿eh? Una máquina Debian son 4 gigas y una máquina Windows 11 básica son 32 gigas, para que veáis la diferencia de un sistema a otro. También tened en cuenta que esta Debian no tiene entorno gráfico. Pues claro, yo si ahora me hago una copia de este VDI, tengo una copia de Windows 11 congelada. Y yo siempre os recomiendo, yo ahora no lo he podido hacer, lo he hecho en mi carpeta de documentos, que hagáis las copias en discos duros externos, porque si no el disco duro se va a petar, que es lo que a mí me está pasando ahora con este ordenador. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Y otra cosa que también os puede ser útil es
aparte de saber dónde encontrar vuestras máquinas virtuales, ¿veis? Aquí tengo esta. Pues fijaros que si yo aquí me voy a Debian 2023 y despliego estas opciones, hay una cosa que se llama instantáneas, ¿vale? Y ahora voy a tomar una instantánea de esta máquina virtual. Voy a tomar una instantánea y le voy a poner aquí Debian sin entorno gráfico, ¿vale? Y le voy a dar a aceptar. Y fijaros en esta carpetita de aquí, ¿vale? Ha pasado algo, ¿veis? Se me ha hecho un snapshot, ¿lo veis? Si ahora entro en esta carpetita, fijaros que aquí tengo un VDI de 3,1 megas. Pues este VDI, aquí se ha hecho un snapshot y se ha tomado la información de esta máquina virtual. De manera que si yo ahora hago cambios, yo ahora por ejemplo instalaré un entorno gráfico, ¿vale? En el siguiente vídeo. Y veréis que yo podré volver a esta máquina virtual, supongamos que porque lo que he hecho no me ha gustado, ¿vale? Entonces, veréis cómo esto queda como congelado y cómo podemos pasar de un snapshot a otro. Lo he hecho porque en el siguiente vídeo grabaré cómo instalar un entorno gráfico y quiero que veáis cuál es el efecto en el snapshot. O sea que este vídeo va a tener un par de hilos. Volveremos a este punto, pero es importante que entendáis cómo podéis hacer copias. A mí esta de los snapshots no me termina de gustar, pero la uso cuando quiero hacer una prueba, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora quiero probar cómo instalar el entorno gráfico para hacer un tutorial. Entonces haré una Debian sin entorno gráfico, haré las pruebas y podré volver a este punto, ¿vale? Entonces esto es lo que estoy preparando para explicaros en próximos vídeos. Os conviene apuntaros las cosas porque esto es complicado. Bueno, para mí es muy fácil porque simplemente son ficheros. Lo que pasa es que al principio te puedes liar porque yo ahora he hecho una copia, os he enseñado lo que es un VDI, me lo he llevado a la carpeta de documentos, pero quiero que tengáis en cuenta que todo esto no son más que ficheros que los copiáis y los lleváis a dispositivos externos, ¿vale? Y a mí me gusta trabajar de esta forma, o sea, me gusta ir al VDI, hacer una copia y tenerla guardadita, que es lo que he hecho en este vídeo básicamente. Y también uso los snapshots para guardar un punto de configuración previo a hacer una serie de cambios, ¿vale? Bueno, espero que os haya resultado, os puede resultar interesante, a lo mejor os va a resultar interesante en el futuro, ¿vale? A medida que vayáis trabajando con máquinas virtuales. Quizás esto ahora os lía porque no sabéis lo que estáis haciendo, pero cuando llevéis, por ejemplo, un ciclo formativo de grado medio y estéis en segundo y tengáis que gestionar un montón de máquinas virtuales, esto os va a salvar la vida. Porque mirad una cosa, yo tengo aquí, si veis por ejemplo el vídeo de instalación, yo solo tenía esta Debian, la Debian 2023, y ahora ya tengo desde septiembre todas estas máquinas virtuales que he ido haciendo. Entonces ya os digo que a poco que veáis la utilidad de lo que es un VirtualBox y lo que es un gestor de máquinas virtuales, iréis haciendo máquinas virtuales para hacer pruebas y aprender, que esto es lo más útil. Bueno, por esto, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.